primer lugar, les agradezco a todos que hayan venido. Se ve que hubo mucha expectativa con esta convocatoria. Esta convocatoria está enmarcada en el lanzamiento de la 6ª edición del Diploma en Negocios Inmobiliarios de ORT, que casi todos ustedes deben de conocer. ¿Qué es lo que buscamos con esta convocatoria? En realidad ustedes el título de la charla ya lo conocen, ¿qué podemos esperar del año 2018 en materia inmobiliaria? Cuando hablamos qué podemos esperar es porque estamos hablando en plural. Y lo que vamos a hacer es tratar de hacer es que esta actividad sea una actividad donde todos nos nutramos de todos. No voy a hacer un oráculo, digamos, de lo que son predicciones, porque no sería serio. Lo que vamos a tratar de hacer entre todos es conformar, delinear las expectativas que compartimos acerca del negocio inmobiliario para el 2018. Y lo vamos a hacer de determinada manera. Yo vengo con una expectativa acá y cada uno de ustedes debe venir con una expectativa para este año en su respectivo negocio. Ya terminaron las vacaciones, todavía no terminó turismo, que es cuando arrancan las neuronas en Uruguay. Pero casi todos los que están acá deben de tener expectativas sobre este año. Yo tengo las propias y cada uno debe tener las propias. ¿Qué es una actividad académica, una actividad removedora desde el punto de vista educativo? Es aquella en la cual uno se nutre de lo que dicen otros, vuelve a reelaborar sus pensamientos y capaz que los modifica o no, los solidifica o los cambia o los relativiza. Entonces, lo que pretendemos en esta actividad es eso mismo, que cada uno piense en el tema, trate de entrar al bosque de cómo conforman esa opinión que ustedes y esa expectativa que tienen sobre el año 2018 y al final de la charla se vayan con elementos nuevos o con una reevaluación de lo que ustedes pensaban sobre el tema. Entonces vamos a hacer una dinámica que es una dinámica parecida a una clase. Después yo voy a comparar los resultados de este grupo con los resultados de encuestas similares que se hicieron en Europa. A priori les digo que yo tengo la teoría de que las preocupaciones o las expectativas que ustedes pueden tener en el negocio inmobiliario no deben de ser muy diferentes de las que tienen grupos parecidos a ustedes. Yo no estoy buscando acá solamente al grupo de los desarrollistas, ni al grupo de los arquitectos, ni al grupo de los inmobiliarios. Justamente el mercado se compone por todos ustedes, por la interacción de todos ustedes, y no por una sola parte de ustedes. Por lo tanto, quienes responden las encuestas en otras partes del mundo también son un combinado de actores del mercado inmobiliario parecidos a ustedes, y de nuevo les digo, mi tesis a priori es que las preocupaciones locales no son muy diferentes, salvo en algún par de temas que los vamos a nombrar, no son muy diferentes de las que pueden tener en Europa. Por lo tanto, vamos a confrontar las expectativas de ustedes al inicio de entrar acá con la de los europeos. Después de eso, lo que yo voy a hacer es sumariar alguna información local que yo encuentro relevante. No es un oráculo, no es una metodología, es la manera que yo me acerco a crearme mi expectativa del mercado con esas variables que les voy a mostrar y después las voy a interrelacionar. Y al final de la charla, antes de irse, les voy a dar conclusiones y vamos a volver a hacer la encuesta para ver si modificaron en algo su expectativa inicial, la solidificaron, la relativizaron o qué hicieron con esta hora de charla. Son 18 preguntas que le vamos a hacer, pero vamos a ir diversificándolas. ¿Su confianza en el negocio inmobiliario en el 2018 se incrementará su confianza, permanecerá igual que 2017 o decrecerá? Estamos hablando de la confianza que tiene en el negocio inmobiliario en general y en particular en lo que cada uno de ustedes hace, ¿no? Bueno, muy bien. Hay 20 de ustedes, estábamos diciendo que éramos 39, casi 40, o sea que el 50% de ustedes va a tener en el 2018 más confianza en el mercado, un poco menos del 50% va a tener la expectativa igual que la del 2017, y hay 2 personas en un total de casi 40, decrece la confianza en el sector en este año. Seguimos. Su expectativa es que la rentabilidad del negocio inmobiliario en el 2018 se incremente, permanezca igual que 2017 o decrezca. La rentabilidad, lo que estiman que va a ser el resultado de su actividad durante este año. ¿Va a ser más rentable que el año pasado? ¿Va a ser igual que el año pasado?
o va a ser menor la rentabilidad que la del año pasado. Digamos que casi el 75% de ustedes piensa que la rentabilidad va a ser igual que la del 2017. Solo un 5 de 40 piensa que se va a incrementar la rentabilidad, y igual porcentaje piensa que va a disminuir la rentabilidad respecto a la que del 2017. Vamos a ir a la siguiente pregunta. Su expectativa es que la ocupación de mano de obra en el sector inmobiliario en el 2018 se incremente, permanezca igual que el 2017 o decrezca. Más de la mitad entonces de ustedes dice que la ocupación de mano de obra en el sector permanecerá igual que el 2017. 7 de ustedes en 40 piensan de que se va a incrementar y 8 en 40 piensan que va a disminuir. Veamos esto hasta este momento, comparémoslos con las expectativas que existen en Europa sobre el negocio inmobiliario. Acá vemos lo que es la encuesta que organiza PricewaterhouseCoopers todos los años respecto a las expectativas en el mercado europeo. De nuevo, está conformado por un montón de entrevistas a diferentes actores del sector inmobiliario. Entonces, hicieron la encuesta en el 2017 y la hicieron en el 2018. Y la confianza en el negocio inmobiliario estiman de que el 50% de ellos, su confianza es la misma que tenía en el año anterior. 42% piensa de que está más confiado que el año anterior. Fíjense que en el 2017 el 33% tenía confianza en el sector inmobiliario y esto se incrementó en el 2018 al 42%, con un importante decrecimiento de los que eran pesimistas en el mercado. Con respecto a 2018, entonces lo que podemos decir es que el 50% de los encuestados piensa que su expectativa, su confianza en el negocio inmobiliario es igual que el año anterior, y hay un leve incremento respecto al 2017 de confianza en el sector. Fíjense que en el resultado de ustedes también el 50% de ustedes estaba pensando de que la confianza que tienen en el sector permanece igual que la del año anterior, y 17 de 39, o sea que también un porcentaje parecido a este, pensaba de que iba a mejorar respecto del año anterior. O sea que a este nivel los resultados que estamos obteniendo de parte de ustedes, con respecto comparado a lo que son las expectativas en Europa, parecen las mismas. ¿Qué pasa en materia de rentabilidad? Acá ustedes contestaron el 75%, estimaban que la rentabilidad iba a ser igual que la del año anterior. Sin embargo, en Europa están pensando, el 51% piensa que la rentabilidad del negocio se incrementará, y el 39% piensa que va a permanecer igual. Acá sí hay una diferencia grande. Están mucho más optimistas en Europa de lo que están ustedes respecto al negocio global inmobiliario. Esta confianza de los europeos está incrementada respecto de la del año anterior. Fíjense que el año anterior solamente el 40%, mejor dicho, el 40% pensaba que se iba a incrementar la rentabilidad y ahora es el 51%. En este sector o en esta consulta lo que estamos viendo es que ustedes están algo más pesimistas o por lo menos algo más cautelosos y conservadores que los europeos. Los europeos le están viendo mayor oportunidad al mercado que las que ustedes están viendo en materia de rentabilidad. Y con respecto a la contratación de mano de obra, en Europa el 50%, 49% estima de que se va a incrementar la contratación de mano de obra en Europa. Y ustedes piensan que el 50% de ustedes piensa que se mantendrá igual. Es parecido a este 43% que está por acá. De nuevo, acá quizá lo que se está verificando es que ustedes están un poco más cautelosos de lo que están los europeos. Estas dos respuestas tenemos diferencias respecto a lo que pasa en Europa, por lo tanto estaríamos en este grupo, que estamos en otra región, algo más cauteloso de lo que pasa en Europa. En Europa, con respecto a nosotros, vemos por estos dos indicadores que están algo más optimistas de los que estamos nosotros acá en Uruguay. Volvamos ahora a la encuesta. ¿Usted considera
que el crecimiento económico, PBI, de la región, en este caso el Mercosur, se incrementará en el 2018, permanecerá igual que el 2017 o se incrementa. Muy bien, un poco más del 50% piensa que el PBI de la región del Mercosur permanecerá igual. Digamos que algo más del 40% entiende que se incrementará y algo así como el 10% entiende que decrecerá. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Usted considera que el crecimiento económico PBI global, este es del mundo, en el 2018 se incrementará, permanecerá igual o decrecerá? El PBI global, según ustedes, el 50% opina de que se incrementará, 15 de ustedes opinan de que permanecerá igual y solamente 3 piensan, algo más del 10% piensa que disminuirá. Ahora vayamos a Uruguay. ¿Usted considera que el costo de construcción en el 2018 se incrementará, permanecerá igual o decrecerá? El costo de construcción. La gran mayoría de ustedes, casi el 70%, opina que se incrementará, casi el 10% opina que se mantendrá igual y que decrecerá. Solamente uno de ustedes, 5%, vamos a suponer, piensa de que decrecerá el costo. ¿Usted considera que el costo de financiamiento, esto es tasa de interés, bancos, se incrementará, permanecerá igual que 2017 o decrecerá en el 2018? Este es el costo de financiamiento. La gran mayoría de ustedes, más de un 50%, piensan de que se mantendrá igual. Digamos que el 20% piensa que se incrementará y el otro 10% piensa de que disminuirá el costo de financiamiento. Veamos esta. ¿Usted considera que el valor del dólar en el 2018 se incrementará, permanecerá igual que el 2017 o decrecerá? Acá está más peleada la cosa. Acá casi el 50% piensa que se mantendrá igual. Un poco el 45% piensa que se incrementará. Y vamos a redondear, un 10% piensa que, un 5% piensa que se decrecerá. Por último, en este sector, en este tramo de preguntas, vamos a ver qué pasa con esto. ¿Usted considera que la disponibilidad de tierras para desarrollar en el 2018 se incrementará, permanecerá igual o decrecerá? Esta es la disponibilidad de tierras. En cuanto a la disponibilidad de tierras, más o menos el 50% piensa que quedará igual, el 40% piensa que se incrementará y el 10%, esto es 20% en realidad, 30%, piensa que decrecerá. Un tema importante que creo que no les mencioné, estas variables, estas preguntas que yo les hago año tras año son las que se ha determinado que son las variables, los drivers del fundamento del negocio inmobiliario más importantes. No hay muchas más preguntas que estas. Se hace esta misma encuesta alrededor del mundo con estas mismas preguntas. Las preguntas no las organicé yo, les quiero decir. No son elaboración mía, son de la consultora que mide de esta manera las expectativas del negocio inmobiliario. Fíjense esto. Estas son las respuestas. Lo único diferencia entre lo que ustedes hicieron y lo que hicieron en Europa es que ellos evalúan el futuro de 3 a 5 años. Nosotros no tenemos esa mirada tan... Y aparte yo los convoqué para hablar del 2018, o sea, de la expectativa en un año. ¿Ah? Por lo tanto, fíjense los resultados que están acá. Con respecto al crecimiento de la región, nosotros preguntamos el crecimiento en el Mercosur, ellos ven el crecimiento en Europa. Ellos creen que el 46%, la mayoría, piensa de que el crecimiento, el Producto Bruto va a crecer durante los próximos 3 a 5 años, mientras que el 39% piensa que va a quedar igual. Nosotros pensamos que el 50% va a quedar igual,
y solamente el 17% piensa de que va a crecer. En materia de crecimiento global, también hay un 50% que piensa que el crecimiento de la economía global va a quedar igual, que coincide con el resultado que ustedes me dieron acá. Y un 33% piensa de que va a crecer ese crecimiento global. Con respecto a los costos de construcción, un 70% de ustedes prevé que van a incrementarse. Ellos piensan que un 23% nada más piensan que hay que incrementar. Piensan que un 45% piensa que la situación estará peor, por lo tanto se incrementarán los costos. Acá tenemos un porcentaje algo mayor, un 70% de ustedes piensa que se incrementarán los costos. Solamente 32% piensan que van a quedar igual. Nosotros acá, que los costos de construcción queden igual, pensamos más o menos entre el 10 y el 15%. Por lo tanto, en este sentido, con costos de construcción somos algo más pesimistas que en Europa. Esto es lo que los va guiando, es a qué tan pesimista u optimista estamos frente a otra región que tiene los mismos problemas o muy parecidos a los que tenemos nosotros para crecer en este negocio. Con respecto a los costos de financiamiento, esto es la tasa de interés para conseguir financiamiento externo, el 48% piensa que va a empeorar la situación y el 33% piensa que va a quedar igual. Esto es que están avisorando un aumento de las tasas de interés locales e internacionales. En materia de financiamiento, el 50% de ustedes, en lugar del 33%, piensa de que va a quedar igual y solamente el 20% de ustedes piensan que se incrementarán. Acá también hay una diferencia que tenemos que analizar y la vamos a analizar dentro de un momento. Con respecto a la fortaleza del dólar, esta es una pregunta mucho más relevante para nosotros que para ellos, pero ellos acá están midiendo la fortaleza del euro, ¿no? Porque sus transacciones son en euros. Nosotros siempre, cuando pensamos en negocios inmobiliarios, pensamos en dólares. Ellos tienen una confianza de que el euro va a quedar o va a mantener la fortaleza que tiene hasta ahora. Solamente un 27% piensa de que el euro va a perder poder y solamente un 17% piensa de que va a mejorar o que se va a fortalecer el dólar. Acá nosotros pensamos que un 50% de ustedes está pensando, 56% se transforma en un 50% de ustedes que piensa de que el dólar se va a mantener igual y que mejorará, es decir, que aumentará el dólar, piensa un 45% de ustedes. O sea que hay una expectativa de que el dólar aumente en la mayor parte de ustedes. Y este es otro tema importante, mucho más sensible en Europa que acá, pero que es uno de los drivers importantes del negocio, que es la disponibilidad de tierras. Todos los años se ve que este porcentaje de que la cosa va a estar peor en disponibilidad de tierras se mantiene en el 48% y llegó hasta el 60%. La disponibilidad de tierras para desarrollar en Europa es uno de los problemas graves que tienen para el negocio. Nosotros no lo percibimos tan así, pensamos que va a quedar igual o que mejorará la disponibilidad de tierras. Nosotros pensamos que quedará igual o que mejorará, tenemos el 80% de la encuesta y no llegamos a estos niveles de preocupación. Yo acá sí estaba esperando de que ustedes me dijeran de que no veían un problema relevante. Ahora vamos a pasar a otra parte que cada vez se está preocupando más en los países desarrollados en cuanto a la formación de expectativas. No tengo muchas esperanzas que les preocupe demasiado a ustedes, pero les quiero mostrar, creo que son 3 preguntas que se hacen ahora los europeos que son importantes en cuanto a la generación de expectativas en este sector. La posibilidad de acceso a la vivienda por parte de la población, posibilidad de acceso a la vivienda, ¿le preocupa mucho? ¿Le preocupa algo? ¿Le es indiferente o no le preocupa? Acceso a la vivienda es cuánto puedo comprar de vivienda con el sueldo que tengo, ¿no? O con los ingresos que tengo. Estoy más lejos, más cerca, ¿me preocupa que la gente pueda comprar la vivienda o pueda llegar a alquilar o no me preocupa nada? Eso es lo que estamos preguntando. Acá le preocupan mucho y le preocupan algo. Le es indiferente y no le preocupa. Yo lo veía esto que iba a ir a ser así. Acá tenemos uno de los temas principales, es decir, creo que estoy interpretando que muchos de ustedes piensan que la población cada vez está más lejos con los ingresos que tiene de comprar o también de alquilar una vivienda, ¿no? Fíjense la segunda pregunta. Acá voy a poner que le preocupa mucho el 80% y algo el 20%. La desigualdad social es algo que, es decir, la polarización de los extremos,
de la sociedad? ¿Es algo que le preocupa mucho, le preocupa algo, le es indiferente o no le preocupa? Después vamos a ver por qué se está preguntando esto ahora en Europa. De nuevo, acá se muestra también una gran preocupación, que entre que le preocupa mucho y algo está casi el 100%. La inmigración es algo que, la inmigración, en nuestro caso es de venezolanos y centroamericanos. En el caso de los europeos son de africanos. Bueno, acá la cosa se empieza a dividir un poco más. Acá ya casi está 50 y 50 en que los que preocupan algo y no le preocupa nada. Estos son los problemas sociales. En 2018 está la encuesta en Europa. La preocupación acerca de la disponibilidad o el acceso a la vivienda. Fíjense que en Europa, entre los que están muy preocupados y algo preocupados, tienen ustedes el 56%. Y acá, entre los que le preocupan algo y mucho, el 100%. La preocupación a la que ustedes evidencian es mucho mayor que la que hay en Europa. Y ahí vamos a buscar también por qué. Es que, fíjense, Europa tiene una diferencia sustancial con nosotros. ¿Cuál es la diferencia sustancial en cuanto al acceso a la vivienda? Es el crédito a largo plazo. La disponibilidad de crédito a largo plazo es mucho mayor en Europa de la que tenemos nosotros. Entonces, está muy bien que les preocupe a ustedes mucho y que la gente no llegue con su sueldo a tener, porque no tenemos el instrumento que de alguna manera inocula el problema, que es el crédito a largo plazo. Por lo menos no lo tenemos en los plazos y las tasas que hay en Europa. Por lo tanto, la preocupación que ustedes tienen es compartible. En cuanto a desigualdad, ¿por qué se empiezan a preguntar desigualdad? Bien, estos puntos acá en blanco que hay son unas preguntas que la verdad que no tienen aplicación en la región, pero en el tema de desigualdad social, ¿por qué les parece que lo toman como un driver de los negocios ahora? En desigualdad a ustedes el 100% les preocupa algo y mucho, y en Europa la desigualdad social le importa al 50%, casi hay el otro 50% que no les interesa mucho. ¿Por qué sucederá esto? La desigualdad social está actuando básicamente sobre el tema de la seguridad. Áreas de la ciudad que son prácticamente inaccesibles para la gran mayoría de la gente, por lo tanto esa parte ni se desarrolla, ni pueden entrar los servicios públicos. Entonces hay áreas enteras de la ciudad que no forman parte del mercado. En la medida de que eso crece, son parte del el negocio inmobiliario o el desarrollo inmobiliario que no se puede llevar a cabo por esas circunstancias. Cuanto más desigualdad social, más crecen las periferias, las áreas centrales quedan más deprimidas, por lo tanto la parte central de la ciudad empieza a ser mucho más cara, empiezan a haber más problemas de acceso de la tierra. ¿Por qué? Porque está rodeada por un cinturón de desigualdad. Y a veces en Europa, si leen el material, hay ciudades enteras tomadas por gente que prácticamente no entra dentro del mercado formal inmobiliario. Y después el otro gran problema que ellos ven, y ahí fíjense que ellos están entre muy preocupados y preocupados casi en la mitad, el 48%, 49%, están con el tema de la inmigración. El tema de la inmigración es un fenómeno parecido, es un fenómeno en el cual dentro de la ciudad empiezan a haber como guetos, ¿sí?, de diferentes inmigrantes, lo que hace también a que las reglas y la forma de llevar a cabo el negocio inmobiliario cambien demasiado. Ustedes en el tema de inmigración hay un 50% que estaría algo preocupado y otro 50% no. Nosotros no estábamos muy acostumbrados a esto, recién ahora empezó a haber un movimiento migratorio hacia nuestro país. Todavía no es muy importante, estamos lejos, pero bueno, ya empieza a verse algo de preocupación en ustedes para el negocio inmobiliario en cuanto a los temas de inmigración. ¿Usted considera que la rentabilidad de las inversiones inmobiliarias, la rentabilidad de las inversiones, compro un apartamento, lo alquilo, esa rentabilidad, respecto al 2017, en el 2018 va a ser sensiblemente superior, va a ser algo mayor, va a ser similar o muy menor? Digamos que más de la mitad, el 60% de ustedes piensa que la rentabilidad se mantendrá igual. En cuanto a los retornos anuales esperados de las inversiones inmobiliarias, para 2018 estarán entre, ¿cuánto calculan ustedes que va a estar la rentabilidad de inversiones inmobiliarias? Entre el 0 y 5%, 5 y 10%, 10 y 20% y más de 20%. 5 y 10% es la gran mayoría de ustedes, ¿no? 5 y 10%
es la gran mayoría de ustedes. 0 y 5 tenemos también algunos, más del 20 imposible y unos menos. Después vamos a comparar esto con Europa, para ver si las expectativas de ustedes se encuadran en lo que pasa allá. ¿Usted considera que la tasa anual de inflación en Uruguay respecto al 2017 será sensiblemente superior, algo mayor, similar o decrecerá algo? La expectativa de inflación, sensiblemente superior, algo mayor, similar o decrecerá. Entre entre algo mayor y similar está la mayor parte de ustedes, el 80%, por lo tanto no prevén ustedes un salto ni a favor ni en contra de la inflación. La tasa anual de financiamiento bancario será, respecto al 2017, el financiamiento bancario será algo mayor, superior o menor. La gran mayoría de ustedes piensa, o el 50% de ustedes piensa que va a ser similar. O algo mayor en la otra parte. ¿Los inversores deberán tomar más riesgo para conseguir los mismos retornos del pasado? ¿Está totalmente de acuerdo? ¿Está de acuerdo? ¿Algo en desacuerdo o totalmente en desacuerdo? ¿Piensan de que para conseguir los mismos retornos que consiguieron en el pasado van a tener que incurrir en más riesgos? De acuerdo. Entre de acuerdo y totalmente de acuerdo está en la gran mayoría de ustedes. Vamos a poner el 80% de ustedes piensa de que hay que tomar más riesgos para conseguir los mismos retornos que el pasado. Veamos entonces ahora, finalmente, la comparación con los resultados de Europa. En cuanto a retornos en el 2018 comparados al año anterior, fíjense de que los retornos esperados para el 2018 van a ser algo superiores o se mantendrán iguales que los del 2017. Por lo tanto, hay un optimismo muy, muy moderado. Algunos piensan, el 45% piensa que quedará igual, pero hay un 34% que entienda que los retornos van a tener algo de caída. Por lo tanto, hay que hacer más esfuerzo, según este gráfico, para obtener los mismos retornos que años pasados. En el caso de ustedes, el 60% piensa, en lugar de este 45%, el 60% de ustedes piensa de que los retornos van a ser los mismos que el año pasado. El 10% en lugar del 34% piensan de que caerán y hay un 20%, perdón, que piensan de que los retornos mejorarán respecto del año pasado. Fíjense esta pregunta no se las hice, pero fíjense el horizonte de tiempo que manejan los europeos para obtener los retornos. Ellos piensan de que entre que entran al negocio inmobiliario y salen, ¿sí?, el 31% lo hace de 3 a 5 años, el 37% lo hace entre 5 y 10 años. Es decir, que para obtener los retornos anuales de lo que estamos hablando, están pensando en que de 3 a 10 años para obtener esos retornos. Y los retornos esperados por parte de ellos en el 2018, el 21% está entre el 0 y el 5% y el 44% entre el 5 y el 10. Es decir, que retornos esperados anuales de menores al 10%, casi el 65% de los encuestados. En el caso de ustedes, el 70% de los encuestados está en este entorno. El 70% de ustedes, el 65% los europeos. Eso es muy similar a lo que está sucediendo en Europa. En materia de inflación, el 59% piensa, el 3% piensa que se incrementará significativamente, mientras el 59% piensa de que se incrementará algo y el 34% que quedará igual. Las expectativas de inflación en Europa no son de aumentos considerables. Igual pasa con ustedes, el 80% piensa de que no va a haber sorpresas en materia de inflación. Y en cuanto a tasa de interés, el 62% de los europeos piensan de que se incrementará algo y ustedes en materia de tasa de interés, el 50% piensa que se mantendrán iguales, un 20% que se incrementarán. Esto es las tasas de interés a largo plazo. Acá no corren porque no tenemos financiamiento a largo plazo, así que por ahí. Y esta es un buen resumen
de lo que pueden ser las expectativas. Fíjense, los inversores están tomando más riesgo para obtener los mismos retornos. Un 53% está de acuerdo y un 27% adicional está muy de acuerdo. Por lo tanto, el 80% de los actores del mercado, el 80% de los actores europeos piensa que para obtener los retornos que venían obteniendo tienen que asumir más riesgo. No es que hay que asumir más riesgo para mejorar los retornos, sino para mantener lo que tenían. Esto es muy parecido a lo de ustedes. 80% dice de que para obtener los retornos pasados en este sector va a haber que asumir más riesgo. Y esto es muy importante. Es muy importante porque la actividad esta, tradicionalmente, ha sido una actividad en la cual se ha tomado de refugio, de conservador de valor, de creación de rentabilidades. Sin embargo, hay una tendencia desde hace varios años, podríamos hablar largo y tendido acerca de por qué se está dando esto, es un sector que empieza a ser más volátil y que las rentabilidades, para alcanzarlas, hay que asumir paulatinamente más riesgos. Entonces, en este sector o en este segmento de la encuesta estamos muy parecidos a lo que se está viendo a nivel general en el negocio inmobiliario. Hecho esto hasta acá, podemos ver que hay algunas cosas que estamos muy alineados con las preocupaciones o las expectativas de Europa, hay otras cosas que no estamos tan alineados, algunas cosas que nos hacen prever un año 2018 muy parecido al año 2017 en cuanto a actividad, que no creo que haya sido un gran año en cuanto a actividad, pero algo mejor que el 2016, que fue un año que se estaba verificando una gran caída. Pero para el 2018 no se prevé que haya mucha mejora, por lo menos de lo que sale de la encuesta de ustedes. Lo que vamos a hacer ahora es a compartir algunos datos y gráficas de Uruguay. Yo lo voy a explicar. No voy a hacer evaluaciones, simplemente voy a explicar estos datos. Lo que pido es que cada uno vaya mentalmente tratando de procesar qué conclusión saca de estos datos y al final vamos a hacer la encuesta final para ver cómo van a encarar este año, si lo van a encarar de manera optimista, igual que el año pasado o algo más pesimista que el año pasado. Veamos ahora algunas estadísticas de Uruguay que me parece importante. En primer lugar, en cuanto a las expectativas de actividad en Uruguay. Acá hago la evaluación de la evolución de la recaudación del ITP. Esto está a precios constantes y millones de dólares de diciembre del 17. Hay que tener cuidado con el manejo de esta información y voy a decir cómo es que deberíamos manejarla. En primer lugar, esta es la recaudación total en millones de dólares constantes de diciembre del 2017 del impuesto a las transmisiones patrimoniales. Si uno mirara la evolución de la recaudación total, uno vería que cuanto más sube la recaudación, más operaciones hay o de más valor. Porque acá en el impuesto a las transmisiones lo que no hemos podido todavía desentrañar es cuánto del aumento pertenece o de la disminución pertenece a menos número de transacciones o a disminución o aumento de los precios de las transacciones, ¿está? Yo pedí esa información a DGI, lamentablemente no me llegó a tiempo, pero acá lo que estamos viendo es solamente recaudación. Uno si mira esto, solamente esta línea azul, vería que en el 2007 hay un pico en la recaudación del impuesto a las transmisiones patrimoniales, después una caída, y después empieza a partir del 2012, 2011, 2012, una leve caída. Entonces, una caída. Acá, ¿por qué les digo que hay que tener especial cuidado con el manejo de esto? Esto te demuestra una tendencia, pero ¿qué pasa? Que la recaudación total del impuesto a las transmisiones patrimoniales mezcla operaciones de inmuebles rurales con inmuebles urbanos y suburbanos. Y los fundamentos de la recaudación, la venta y los precios de los inmuebles rurales no tienen nada que ver con el urbano y suburbano. Por lo tanto, lo que hay que hacer, hay que tener cuidado, es deflactar de acá el efecto de las operaciones rurales. Bueno, eso se hace en base a una información que se saca del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y la naranja, es la evolución del impuesto a las transmisiones patrimoniales en materia urbana y suburbana. Esto está en millones de dólares, hay un pico que coincide con la evolución general en el 2007, ¿sí? Y después, paulatinamente, vemos una disminución y a partir del 2013 un aumento de
esta recaudación del impuesto a las transmisiones patrimoniales. ¿Cuál es la segunda advertencia que les tengo que hacer sobre esto? La segunda advertencia es que para leer esta gráfica, primero que no podemos leer esta, porque esta me mezcla los inmuebles rurales. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que leer esta. Pero hay una segunda advertencia acá, que esta evolución de la recaudación urbana no contempla las operaciones que se hacen a nivel de viviendas promovidas. Y no lo contempla porque está exonerada del impuesto a las transmisiones patrimoniales. Por lo tanto, tiene también el sesgo, tiene la limitación de que esta tendencia, por lo visto, cuando caen, no debería, a partir del 2012, ¿no? A partir del 2012 tenemos el sistema de viviendas promovidas, ven que hay un aumento de las transmisiones patrimoniales. Bueno, este aumento probablemente sea mayor en términos de actividad que el que muestra esta tendencia. Empinamiento de la curva por lo pronto debería empinarse algo más, cuanto más no lo sé, porque no me recoge el impuesto a las transmisiones patrimoniales las operaciones de viviendas promovidas. Pero lo concreto es que esta evolución de este periodo debería ser un poco más empinado, ¿sí? La otra cuestión que me parece importante de esta gráfica que vean ustedes es la línea de tendencia. La línea de tendencia es sobre la evolución del impuesto a las transmisiones patrimoniales. Y fíjense que acá la tomé la línea de tendencia desde el 2001. La línea esta de tendencia, ¿sí?, es una tendencia decreciente. Si uno normaliza, le va a mostrar una tendencia decreciente desde el 2001. ¿Por qué desde el 2001? Porque tomamos el 2001 que fue año crisis. Capaz que el pico o el fondo de la crisis fue el 2002, como se muestra acá. Pero acá estamos diciendo que casi en 18 años, ¿sí?, el mercado inmobiliario urbano y suburbano no ha crecido. Yo no quiero acá con esta tendencia decir de que ha decrecido. No me animo a decirlo porque en este periodo estoy seguro que hay transacciones que empinaron la curva y llevarían esta tendencia hacia arriba. Pero aun cuando la lleven hacia arriba, fíjense que desde el 2001, que era un año de crisis, nosotros no estamos teniendo un mercado inmobiliario que haya crecido. En términos de actividad. Esto es algo así como decirles que el mercado inmobiliario de transacciones inmobiliarias tiene un techo. Y ese techo no lo hemos podido atravesar. Como que hay años donde sí los hemos atravesado, después veremos cuáles son y por qué, pero en una serie de largo plazo no hemos tenido un mercado ascendente. A lo sumo tenemos un mercado igual. Y si se ponen a pensar ustedes en su actividad, tiene su lógica. Porque nosotros no hemos crecido espectacularmente en número de personas, simplemente son hogares que se van desintegrando y armando nuevos hogares, pero no hay un flujo y un crecimiento de personas tan grande. Como que algo así, como que somos los mismos, lo que nos vamos moviendo, ¿sí?, y vamos haciendo transacciones y nos vamos moviendo. Después, cuando vinieron el gran flujo de inversores del exterior, ahí sí el mercado evolucionó mucho con los depósitos y las inversiones de no residentes. Entonces también vamos a analizar qué es lo que pasa a ese nivel. Para que no me digan que soy tan pesimista, ahora voy a empezar a hacer las series desde el 2007. ¿Ah? Voy a tomar series del ciclo económico desde el 2007 al 2017, que son 10 años. 10 años es un periodo considerable. Voy a sacarle toda esta parte que digamos que fue de crisis. Voy a tomar el 2007 en adelante y fíjense lo que pasa. Haciendo lo mismo, la recaudación del ITP desde el 2007, también tenemos desde el 2007 una tendencia descendente. Yo creo que esa tendencia, a partir, fíjense, del 2013, empieza a haber un aumento. ¿Por qué hay un aumento a partir del 2013? El aumento del 2013 es debido a las viviendas promovidas que llevaron al mercado viviendas nuevas, pero la gente para acceder a esa vivienda nueva seguramente tiene que haber vendido inmuebles viejos, o sea, inmuebles ya usados. Entonces, al mayor oferta nueva, se vendieron inmuebles usados y van a ver estos crecimientos. Hubieron muchos movimientos que están pautados. Este es el mercado de inmuebles usados, mayoritariamente de inmuebles usados, porque hay un mercado de vivienda nueva que seguramente lleva esto hacia arriba. Por lo tanto, esta curva desde el 2007 tendría que estar acá, pero difícilmente estemos en un momento en el cual la curva cambia de tendencia.
Fíjense esto es la formación bruta de capital, también tomada del 2007, es un dato del Banco Central del Uruguay. Esto es, según el Banco Central del Uruguay, lo que se invirtió en construcción de edificios desde el 2007 al 2016. ¿Sí? Esta es la inversión en edificios, la formación bruta de capital fijo, como le dice el Banco Central del Uruguay. Lo que ha tenido es una pendiente muy grande desde el 2009, digamos que 2008 es la crisis financiera internacional, ¿sí? Acá podemos explicar la crisis financiera internacional con una disminución de las expectativas de los agentes, pero a partir del 2009 hubo hasta 2012 un fuerte incremento de la inversión. En estos años, o por lo menos yo lo interpreto así, hay un fuerte incremento de la inversión en edificios estimulado por dos aspectos fundamentales. Lo que tenemos que ver es si esos dos aspectos se repiten o se repetirán en el corto plazo. Aspecto 1, la inversión aumentó en estos años debido a lo que yo llamo el efecto Kirchner, o el efecto argentino, ¿no? Muchos argentinos con mucha disponibilidad de dinero ya no podían refugiar solamente en Punta del Este las inversiones, sino que vinieron también a Montevideo a realizar esas inversiones. Son importantes inversiones de extranjeros que movieron mucho el mercado. Y el segundo elemento es que a partir del 2012 empezaron a haber oportunidades en sectores que estaban subsidiados de impuestos, por lo tanto la inversión subió mucho y después empezó a decaer. Y en el 2014, por ahí, hay un efecto que hace también decaer el flujo de inversores extranjeros, que lo vamos a ver. Fueron dos efectos. Uno, que los argentinos ya no venían tanto para acá, cambió el rumbo político, por lo tanto cambiaron las expectativas de los argentinos, y también ahí se solapa del 2012 al 2014, empiezan a empezar la regularización del lavado de dinero, ¿sí? Entonces, con esa regularización del lavado de dinero, los flujos de inversores extranjeros empezaron a cambiar, la tendencia empezó a cambiar. Entonces, dieron algunas circunstancias que hicieron que precisamente la inversión fuera paulatinamente decayendo. El BCU todavía no publicó la cifra del 2016, del 2017, por eso no las tengo, a ver si acá hay un cambio de tendencia. Producción por industrias. Acá también, si ustedes van a cómo se conforma el Producto Bruto Interno del país y ven la actividad inmobiliaria, acá lo hice del 2007 al 2016, tomando como base 100 el 2007, que había sido un buen año. Fíjense cómo evoluciona la actividad inmobiliaria, esto es decir, la compra y venta de inmuebles. ¿Ah? ¿Cómo evoluciona? Evoluciona con una pendiente positiva, pero la actividad inmobiliaria casi en 10 años no crece más del 10%. En la formación del Producto Bruto del país, esta actividad no ha crecido más del 10%, no ha crecido a las tasas que han crecido otras actividades, ni que hablar de la actividad agropecuaria, ¿sí? Esta actividad tiene un crecimiento modesto con respecto a otras actividades. Vamos a ver ahora qué pasa en materia de precios. En materia de precios, yo lo miro de esta manera. Veo la evolución del precio por metro cuadrado, la evolución del precio por metro cuadrado en dólares constante de 2017. Acá traté de separar el efecto, digamos, de la volatilidad del dólar. En este periodo, del 2007 al 2017, tuvimos un periodo en el 2011 que el dólar no valía ni 20 pesos, valía 19 pesos, 18 pesos. Entonces, hay que sacar ese efecto y medir el precio del metro cuadrado en dólares constantes de 29 pesos, que son los que tenemos ahora, 28,87 creo que es el que cerró en diciembre. Yo tengo la serie hasta octubre del 2017. Fíjense qué es lo que pasa. Y acá empiezo a meterme en una cuestión importante. La evolución de los precios y la evolución de la dinámica ha sido diferente por barrios y por zonas. ¿Por qué ha sido diferente por barrios y por zonas? Lo vamos a demostrar ahora. Básicamente, a partir del 2012 hay una redistribución, digamos, de la oferta inmobiliaria por las leyes de promoción de vivienda. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Muestro acá cuál ha sido la evolución del precio por metro cuadrado. En Positos, es esto, los colores, acá se ve un poco mejor, ahí está. Esta es la evolución del precio del metro cuadrado
a valores constantes de diciembre del 2017 en Positos. Fíjense que al inicio de la serie, en octubre, comprábamos el metro cuadrado en Positos a algo más de $2.000. Hoy en promedio lo pagamos a más o menos $3.500 el metro cuadrado. Siempre medido, vuelvo a decir, a dólares de hoy. Fíjense lo que pasó en Cordón. ¿Por qué tomé Cordón? Porque Cordón es una de las áreas más importantes de desarrollo de la oferta de vivienda promovida. Entonces quería ver qué era lo que estaba pasando con los precios relativos en el Cordón. Fíjense lo que pasó en el Cordón. En octubre del 2007, lejos todavía de aprobarse la ley de promoción de vivienda, comprábamos el metro cuadrado a $1.000. ¿Ah? Hoy en día el metro cuadrado en promedio lo estamos comprando a $2.500. Habría una diferencia de $1.000 con el metro cuadrado a precio de venta con Positos. Y si tomamos el promedio de Montevideo, van a ver de que el promedio estaba algo abajo de los $2.000, $1.800, pónganle, en octubre del 2007, y hoy el promedio en Montevideo está algo arriba de los $3.000. Acá cuando digo promedio en Montevideo es porque mezclamos barrios muy populares también con barrios como Carrasco de otro poder adquisitivo. Entonces, lo que podemos ver acá cuando vemos el precio por metro cuadrado es Positos, más caro que el promedio de Montevideo, más caro obviamente que el Cordón, con una evolución de precios que, fíjense, hasta el 2012 era muy pareja, los tres subían a diferentes valores, pero subían los tres, ¿sí? Sin embargo, acá Positos empezó a minorar la suba de precios, empezó a bajar la suba de precios en dólares constantes, y Cordón, ¿sí?, siguió manteniendo una tendencia al alza. Por lo tanto, esta evolución, el que entró en Cordón acá y mantuvo la inversión hasta acá, está haciendo un muy buen negocio. Eso lo van a ver en esta gráfica. Esta es el índice de evolución del precio en esas tres zonas. Fíjense lo que ha sido en base 100 de octubre del 2007 la evolución de no veo acá. Esta es la evolución de Montevideo, esta es la evolución de Cordón y esta es la evolución de Positos. Mientras que el Cordón incrementó su valor casi en un 150%, pasó de 100 a 250, Positos levantó su valor casi por encima del 50%. ¿Ah? Y el promedio de Montevideo un 80%. Por lo tanto, la revalorización del barrio de Cordón ha sido muy importante. Esto lo ven claramente en la evolución de precios constantes. Quienes han entrado por acá a comprar en Cordón y han mantenido la inversión, han hecho un muy buen negocio. Quienes entraron por acá en Positos y en cualquier barrio de Montevideo también han hecho un buen negocio, ¿sí? Porque han conservado valor a tasas mucho mayores de las que podría tener con cualquier inversión financiera. Pero de la misma manera que nos gusta esa evolución de los precios, vamos a ver qué pasa con el poder de compra de los metros cuadrados en esos tres barrios. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Esta gráfica quiere decir lo siguiente: con 50.000 pesos de salario, que es un salario, digamos, promedio de octubre del 2007, a estos 50.000 pesos se los ajustó por la evolución del índice medio de salarios. No por la inflación, sino por la evolución del índice medio de salarios, que es el poder de compra del salario. ¿Ah? Estos 50.000 pesos se hizo toda la evolución hasta octubre del 2017 con los aumentos salariales que hubieron, y nos hicimos la siguiente pregunta: con esos 50.000 pesos, ¿cuántos metros cuadrados compra en Positos, o compraba en Positos en estos 10 años, y cuántos metros cuadrados compraba en Cordón en estos 10 años? ¿Se entiende lo que hicimos? Entonces, acá, en este eje, tienen metros cuadrados: 1 metro cuadrado, 1 metro cuadrado y medio, 2 metros cuadrados, 2 metros cuadrados y medio, 3 metros cuadrados, 3 metros cuadrados y medio. ¿Se entiende esto? En octubre del 2007, en Positos, este salario de 50.000 pesos, compraba algo menos que 1 metro cuadrado y medio. Y en Cordón compraba más de 2 metros cuadrados y medio, casi 2,70 metros, 2,80 metros. Esto es lo que compraba ese salario en este momento. ¿Qué es lo que sucede? En estos 10 años, ese poder de salario sigue comprando casi lo mismo del metro cuadrado en Positos.
Y sigue comprando en Montevideo, van a ver esta evolución hasta acá, casi lo mismo, por lo tanto mantuvo su poder de compra, mirado en 10 años, mantuvo su poder de compra ese salario con respecto al metro cuadrado, promedio de depósitos, promedio de Montevideo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Mientras que compraba casi 3 metros cuadrados en el Cordón en octubre del 2007, empieza a comprar ahora casi 1 metro cuadrado menos en el Cordón en octubre del 2007. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado de que hay mucha más oferta en el Cordón, los precios se han elevado porque es lo que hemos visto en el gráfico anterior, pero con el mismo poder de compra del salario, obviamente compro menos metros cuadrados. Por lo tanto, lo que se ve es que las unidades de oferta que podemos encontrar en Cordón tendrían que ir bajando porque los metros cuadrados que ya uno puede aspirar con el nivel salarial fueron bajando. A un gran impulso de la actividad que seguramente se lo dieron dos circunstancias: inversión extranjera y un régimen de promoción de vivienda que volcó al mercado una oferta importante y que dinamizó el mercado. Eso lo dinamizó, ¿por qué? Porque el poder de compra de los salarios se mantuvo en las zonas centrales de Montevideo, fue disminuyendo algo en estas zonas promovidas, seguramente por el aumento de los precios, lo que llevará a que también la oferta se adecúe a ese poder de compra. Entonces, con estos datos, veamos qué otras variables inciden en el nivel de actividad para el 2018. Primero, no hay señal de cambio en el rumbo del dólar. Este es un tema importantísimo. Primero, que no haya señales de cambio en el valor del dólar es dónde. Lo primero que tenemos que discutir es dónde no hay señales de cambio. Creo que este titular apunta a que no hay señales de cambio acá en Uruguay, porque lo que se espera es que Estados Unidos fortalezca la moneda. ¿Qué es lo que hizo Trump en Estados Unidos? Esto da para otra charla y es fruto de un seminario que hacemos en mayo sobre la realidad global y regional del negocio inmobiliario. Pero lo que está buscando Trump es fortalecer el dólar. Por eso hizo la rebaja impositiva que hizo y está buscando que vuelvan capitales a Estados Unidos, lo que va a hacer dos cosas: un fortalecimiento del dólar y un probable aumento de la tasa de interés internacional. Si se dividiera eso, esta aseveración que hace el diario es porque entienden de que acá van a tomar medidas para que ese aumento no sea demasiado brusco. Ustedes saben de que el Banco Central interviene acá en el valor del dólar. Interviene y no lo deja ni que caiga demasiado, tampoco va a dejar que suba demasiado abruptamente, si no dejan los países de la región que también el dólar suba demasiado. Entonces, en realidad en 2018 uno podría pensar que el dólar no va a tener grandes sorpresas porque no se va a fortalecer inmediatamente en Estados Unidos y el Banco Central tiene paño para mantener el dólar a estos valores. Las encuestas de expectativa acerca del valor del dólar lo dan casi en 30 pesos largos para fin de año, pero bueno, eso no es un drama respecto a los 29 que tenemos ahora. Este es otro tema relevante. Continúa el apetito de las letras de regulación monetaria. Esto es consecuencia de lo anterior. Si el Banco Central tiene que intervenir demasiado para mantener el dólar, los pesos que vuelca al mercado por comprar esos dólares los saca con letras de regulación monetaria. Las letras de regulación monetaria es una aspiradora de pesos. Entonces, ¿qué es lo que hacen los agentes locales? Compran estas letras de regulación monetaria porque tienen una tasa de rentabilidad de 3,5 o 4% por encima de la inflación, lo cual es una muy buena tasa de rentabilidad, teniendo en cuenta de que para hacer este tipo de inversiones no hay costo de entrada ni de salida. Y es totalmente líquida. Entonces, entre hacer una inversión inmobiliaria que tiene costo de entrada y salida no es líquida, la plata que tienen algunos agentes que podrían estar invirtiéndola en poner en el pozo y esperar un ciclo de 2 años, dicen, no, la pongo en esto, estoy cubierto de la inflación, no me ganaré la rentabilidad loca que pretendo, pero bueno, por lo menos me mantiene. Por lo tanto, esta es una gran competencia del negocio inmobiliario. Es una gran competencia para los que van a entrar. Para los que están, ya están. Seguramente le cueste mucho deshacer esta inversión a alguien para entrar al negocio inmobiliario porque esta es más líquida y con menos costos de entrada y de salida. Dificultades para atraer inversores en inmuebles. Esta es otro titular. Fíjense lo que pasó en el 2012. Yo les decía que ahí se estaban dando cuestiones importantísimas, más allá de hablar del precio de los commodities, de la situación de los argentinos,
de la ley de promoción de vivienda, había un gran flujo de inversiones todavía que venían a Uruguay. ¿Qué es de lo que habla esta nota? De algo que es compartible. El problema que está generando en la avenida de inversiones, ya no la atracción de Uruguay como generador de buenas rentabilidades, sino todo el papeleo que existe para abrir cuentas bancarias a no residentes. Eso es un problema porque si viene un no residente a hacer una compra de un inmueble, va a tener que pasar por un banco y ese banco no le abre fácilmente las cuentas. Entonces, ese es un problema. Por eso es que van a empezar a ver algunos instrumentos especiales para inversores extranjeros que lo que hacen es tipo fideicomiso de administración, donde es el fideicomiso el que tiene la cuenta, el fideicomiso hace, digamos, el know to customer del cliente, tiene la cuenta abierta, no es un tema fácil, hay mucho tema regulatorio, pero ese tipo de instrumento es un instrumento que va a empezar a ver para hacer inversores extranjeros localmente. Pero primero tienen que estar dadas las condiciones locales. Si no hay condiciones de rentabilidad, eso pasa a ser un problema de segunda magnitud. Ojalá todo el mundo tuviera eso porque quiere venir a Uruguay a hacer negocios, pero no es lo que estamos viendo con claridad. Y no lo estamos viendo con claridad porque este es el termómetro. Estas son la evolución de los depósitos de no residentes en el sistema privado. Fíjense, la evolución del 2007 tuvo una evolución ascendente hasta el 2015 y después una caída, la verdad, importante. Esto es lo que los no residentes tienen depositado en el país. Entonces, esto es que no entró más dinero o que el dinero que estaba acá se fue para otros lados. Que no entró más dinero por las dificultades que les estoy diciendo. Que salió para otros lados es básicamente que ha salido mucho dinero hacia Argentina porque las rentabilidades de los negocios en Argentina están siendo mejores. Con todo lo que escuchen de Macri, pero están siendo algunas inversiones inmobiliarias realmente mucho más atractivas de las que puede haber en Uruguay. Este es otro gran tema a tener en cuenta y a monitorear. El mercado laboral. Acá, básicamente, el tema que hay que monitorear y prestarle mucha atención es a este Consejo de Salarios que se está abriendo y que recién ahora están apareciendo las pautas. En la medida de que el dólar esté planchado y que haya aumentos de costos salariales, que es de los mayores aumentos que tiene la industria, eso va a estar pegando contra el margen de los desarrollistas y de los inversores. Entonces, cuando pega con ese margen que ya es muy justo, lo que se puede hacer es subir el precio. Lo que hay que ver es si el mercado va a validar una suba de precio en dólares de esto. Entonces, el Consejo de Salarios tendría que estar muy dominado para que no haya aumentos reales, para que los todavía exiguos márgenes de los desarrollistas no desciendan más, porque si no, tengo mi duda de que el mercado pueda convalidar en la actual situación aumentos de precio de las viviendas. Fíjense lo que está pasando en el cordón, ya se está pegando el poder de compra al del resto de Montevideo, por lo tanto, un aumento de precio de viviendas en el cordón ya no sería tan atractivo para la demanda de viviendas. Esto es, en realidad, tradicionalmente se ha tomado como las expectativas, medir las expectativas del mercado a través de la compra de 0 kilómetros. Esto yo lo sigo mirando, la verdad que me interesa, ya no es tan determinante como años anteriores. Antes de eso se veía la evolución de las expectativas de venta de autos, porque era un bien suntuario, y como bien suntuario uno pensaba 2 veces antes de cambiar el auto. Era una de esas decisiones que no es como ir al supermercado y comprar Fanta, sino que uno la tiene que meditar mucho más. Esto como tónica del mercado está bastante relativizado porque ya hoy el auto ya no es un bien tan suntuario, hay financiamiento, hay muchas más posibilidades de comprarlo sin demasiados problemas que antes, por precio y por financiamiento. Pero hay un primer elemento ahí que parece interesante ver, que hay una disminución en este 2018 de la venta de vehículos respecto al año anterior. Eso pautaría unas expectativas menores. Después, unas breves palabras para Punta del Este, antes de ir redondeando. Unas breves palabras para Punta del Este. Fíjense, el diario La Nación, estallido inmobiliario en Punta del Este. ¿De qué habla este estallido inmobiliario? Este estallido inmobiliario habla de un estallido de oferta. Yo estuve en la Torre Trump ahora en marzo y todos los operadores que estaban ahí, inclusive porque los que convocaban los dueños de casa eran los de Trump, lo que ven es un estallido de oferta, pero no han visto un estallido de demanda en la temporada. Y tienen duda de que la temporada que viene es un estallido de demanda
de compra e inversión inmobiliaria. Y entre otras cosas, de lo que se habló es de esto. La foto es horrible, pero bueno, la puso el país, ¿no? Punta del Este, Argentina y masiva. Este es un elemento que hay que empezar a monitorearlo de cerca. ¿Cuál es el fenómeno que se está dando en Punta del Este? Mayor número de personas, pero mucho menor gasto por estadía y por persona. Y esto está pasando hace 4 o 5 años, 4 o 5 temporadas. 4 o 5 temporadas que el gasto por persona y por estadía baja. Y ahora está subiendo la cantidad de gente. Por lo tanto, está cambiando el público de Punta del Este. Al cambiar el público de Punta del Este, seguramente va a haber un cambio de la oferta. La oferta que estamos viendo en Punta del Este es de un público que no lo mueve nadie. Un público selecto, un público... Y fíjense lo que pasa con los desarrollistas de Punta del Este. Estos que se están aventurando son los mismos que hicieron negocios brillantes en el pasado, con una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que se mandaron a hacer el negocio con el empuje o la patadita inicial del Estado, con la ley de promoción de inversiones. Menuda diferencia, ¿no? Es decir, son actores que ya conocían el mercado, que tienen un público que no los mueve nadie, pero que dijo de alguna manera, che, mirá, en esta circunstancia yo me meto, pero si vos, Estado, te corres de ser socio mío. Y eso es algo, es como una pastilla que te calma el dolor en el corto plazo, pero después, cuando te sacan la pastilla, vuelve el dolor. La verdad que, tanto con vivienda promovida, como ahora sucede para las grandes inversiones, que el Estado deba correrse para dejarle margen a que los desarrollistas e inversores hagan su negocio, es preocupante. ¿Por qué? Porque después esa pastilla es muy difícil de sacar y cuando se saca duele. Entonces, que hoy en día las circunstancias de dinámica del negocio pasen porque se me corra un poco el Estado, no es de lo mejor. Yo quiero que el Estado esté, pero que sea razonable y que haya un mercado dinámico que me permita hacer negocios. Bueno, conclusiones rápidas o cuestiones que forman las expectativas del 2018. Expectativa de crecimiento económico, global, regional y local al alza. Es decir, todos pensamos de que a nivel global, regional y local va a haber aumento del Producto Bruto Interno. Por lo tanto, bueno sería que no tuviéramos ese panorama. Yo creo que es una buena noticia y está bueno. Lo que pasa es que las circunstancias de este crecimiento son diferentes. Un tema a analizar y a evaluar. Aumento de los costos. Miren bien qué va a pasar con el Consejo de Salarios. Otro tema a analizar. La evolución del dólar y la tasa internacional de inversiones alternativas. Acá lo que hay que ver es qué va a pasar con el dólar y la tasa de interés internacional, porque si no, puede ser de que buen flujo de inversiones vayan a inversiones financieras. Otro tema que nos debe preocupar es la accesibilidad del público a la vivienda. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Una tercera parte del mercado está yendo para el consumidor final. Y ese consumidor final está cada vez más lejos de acceder a la vivienda. La otra parte del mercado son con inversores. Buena parte de esos inversores eran extranjeros que ya no están. Entonces yo creo, y acá voy a aventurar una solución, es que en las circunstancias actuales del mercado, que además tienen otra variable que va a incidir mucho, que es que estamos en un año preelectoral. Entonces estamos en un año preelectoral con poca inversión extranjera y con un mercado de consumidores finales con dificultades para acceder a la vivienda. Yo creo que lo que tendremos que estar analizando es que las medidas acertadas que hubieron para crear mejoras en la oferta de viviendas como la vivienda promovida tienen que estar ahora sí jugadas con una política de estímulo al crédito hipotecario, que es la estrategia que está haciendo Macri en Argentina. La estrategia de Macri en Argentina no fue impulsar la oferta, sino que impulsó la demanda. ¿Cómo impulsó la demanda? Con mejores posibilidades de crédito. Tasa de interés al 7% por encima de UI son la verdad bastante complicadas, por lo menos en el panorama laboral de Uruguay. Tasa de interés del 4% y una extensión de plazos, yo estoy seguro que acercarían al mercado inmobiliario a mucha gente. Capaz que por ahí pasa la estrategia, por lo menos para dinamizar un mercado en un año 2018 que es preelectoral, ni que decirle lo que va a pasar el año que viene, que es 2019, con año electoral, toda la gente se para la mano
y tendrá la platita ahí con las letras de regulación monetaria. Entonces, estos me parece que son los conceptos que hay que tener en cuenta. Yo tengo mi opinión de cómo atravesar el 2018 e incluso el 2019, pero quiero ver si coincide con la de ustedes. Les voy a pedir un último esfuerzo. Su expectativa sobre el negocio inmobiliario. No, bueno, realmente la mayor parte de ustedes, coincido con la expectativa de la mayor parte de ustedes de ser cauteloso. Me gusta también que haya 8 personas, o el porcentaje equivalente de todos ustedes, moderadamente optimistas, y la persona que es muy optimista, me gustaría tomar un café con ella. Así me contagia y me da ánimo. Les propongo que todos tomen un café con ella, ¿no? Yo creo que va a ser un año que tenemos que estar cautelosos. Hay un montón de variables que tenemos que atenderlas. Yo creo que se están dando un cambio de fundamentos del mercado que hay que analizar. Vamos a hacer alguna actividad sobre los cambios de modelo de negocio en el negocio inmobiliario dentro de algún mes o mes y medio. Va a ser una actividad interesante porque va a mostrar cómo a nivel global que estos problemas que nosotros vimos y las expectativas que ustedes tienen son parecidas a otros lados y las están resolviendo. Cómo las están resolviendo es un tema que va a formar parte de otra actividad.